llegaron hasta acá es porque seguramente la palabra política para ustedes tenga una connotación diferente que para el resto de los que comparten una cena de amigos. A veces nos vamos a encontrar, y nos solemos encontrar, y después pueden contar ustedes sus experiencias, con situaciones en las que hablar de política, hablar de Estado, decir la palabra gobierno, hablar de administración pública, hablar de lo público, de lo privado, son temas que generan alguna incomodidad, algún ruido e inclusive generan alguna distancia entre las personas que están participando de ese encuentro. Ese encuentro puede darse en un almacén, donde el almacenero hace un comentario y si vos lo que vas a decir, medio como que no coincide o empezás a tirar alguna palabra, genera ahí un momento de tensión que queda casi a veces sin resolver, porque al almacenero le conviene que el cliente vuelva. Y a veces a uno mismo nos pasa decir, oh, bueno, no me voy a pelear con este que me queda re cerca de mi casa. Así como este ejemplo, hay muchísimos y ustedes seguramente conozcan más de estos ejemplos que nos tocan vivir. Pero lo que me interesa compartir con ustedes es que en esas experiencias que a veces por conveniencia les quitamos sentido, las alivianamos y las dejamos pasar como que no me interesan, estamos colaborando con una pérdida del conocimiento colectivo y de la responsabilidad que todos tenemos en la participación comunitaria, en la participación de nuestra sociedad. Somos culpables de perdernos una gran parte de todos esos saberes. Que podemos pensar que sí, dentro del aula obviamente vamos a hablar de estos temas. Y los que no tienen la posibilidad de estar dentro de un aula, ¿dónde lo van a hablar? ¿Dónde se adquiere este saber? ¿Dónde nos vamos nutriendo para tener herramientas después para ser ciudadanos? ¿Sí? Vamos al aula, me encuentro con un alumno de quinto año, sexto año, que me dice... profe, tengo una duda cuando hacemos referencia a las definiciones de Estado con, por ejemplo, los tres grandes conflictos que tienen Hobbes, Rousseau y Locke respecto del contrato social. Para mí sería hermoso encontrarme en esa circunstancia, pero esos temas tocados fuera del aula van a hacer pasar a ese alumno como que es un zurdo, ¿sí? Fíjense, hablar de historia o hablar de política dentro de un marco teórico de un profe que está hablando sobre esos temas en el pizarrón está bien, hablarlo afuera está mal, en el almacén está mal, en el asado de un amigo está mal, ni hablar en el cumpleaños, que caes medio de rebote, también va a estar, inclusive va a estar peor hacer esa referencia. Sin embargo, entender qué es el Estado, pero no el Estado que a veces se dice como queriendo tener una aproximación luego de haber estado siempre lejos, ¿no? Cuando nos pasa cuando dicen, ¿y qué pasa que esto no se resuelve? Si el Estado somos todos. Claro, a veces te conviene ser Estado y a veces no querés ser Estado, o de querer que esas cosas no se hablen. Fíjense que Rousseau decía que la esencia, en esencia, el ser humano es solidario, es bueno. Sin embargo, otra vez digo sin embargo, Locke decía, mira, para mí no es ni bueno ni malo. Y vino Hobbes arriba y dijo, el ser humano, la persona es egoísta y está siempre en conflicto. ¿Cómo vamos a hacer entre esas tres partes para llegar a un solo acuerdo y entender lo que les quiero decir o lo que nos quiere proponer esa escuela de pensamiento tan diferentes entre sí respecto de una misma idea que es el contrato social, ese contrato tácito que está por el solo hecho de ser ciudadanos? Y fíjense que si nosotros avanzamos un poquito más en esos ejes de discusión, que no hace falta que entremos en detalle en todos, pero sí en el tercer punto que habla de cómo se va a ejercer ese gobierno, ¿sí? La capacidad de ejercer poder desde el gobierno del Estado, también empieza a generar algunas dudas, porque ahí es donde
nosotros los ciudadanos tenemos que ser actores principales. Actores principales para sentirnos perjudicados, porque algunos intereses nuestros son tocados o no son considerados, y los intereses de otros sí lo son, o solo por el hecho de no querer participar, que también es posible. Pero ahí hay una gran dificultad, un poco lo que les decía al principio. La gran dificultad que nosotros tenemos en ese sentido es que sí le doy la razón a ese que quiere tomar distancia de lo político, pero que a veces cuando tiene que reclamar dice, yo también soy el Estado. Sí, yo también soy el Estado. Los dos somos parte del Estado, todos somos parte de este Estado. Pero el compromiso que nosotros asumimos, siendo actores activos de esa política, es lo que va a ayudar a dar respuestas a otras personas. Y que más cerca, más lejos, más conocidos, menos conocidos, merecen y necesitan una respuesta. ¿Podríamos hablar de derechos? Sí. ¿Enumerarlos? Sí. ¿Ver cómo son las luchas sociales o cómo el Estado puede cumplir o no cumplir, alcanzar o no alcanzar las expectativas en derechos, en igualdad? Sí, podemos hablar de todo eso. Pero principalmente tenemos que hablar de nuestro rol dentro de ese esquema, dentro de ese sistema democrático. ¿Cuál es nuestro rol? ¿Qué lugar ocupamos nosotros? Hay decisiones políticas que son muy fuertes y hay otras que parecen como soslayadas. Si yo juego al fútbol, con fútbol 5, con amigos, me golpeo la rodilla, seguramente me suban en auto, me lleven a la guardia, a un hospital y me atienda un traumatólogo, un especialista. Cosa que en otros países no pasa. Pero también, si hay una niña de 5 años que tiene una convulsión, después tiene 4, 5, 6 paros cardiorrespiratorios. De todos ellos vuelve y después con los días va disminuyendo la cantidad de paros que tiene, hasta que se decide tomar medidas para que haya un avión sanitario que la traslade desde el materno infantil de Mar del Plata hasta el Hospital Garrahan, donde hay 2 equipos profesionales, los de acá, que están atendiendo y tratando de poder acomodar la situación, estabilizar a esa paciente, y están aquellos otros que del otro lado, a 500 kilómetros, están en coordinación con estos mismos profesionales que también son profesionales de entidades públicas, tratando de hacerlo mejor para que esta bebé de 5 años recupere su salud. Lo cierto en todo esto es que ese compromiso que nosotros tenemos con el Estado, con el rol social que ocupamos, con la palabra, con lo que hacemos y lo que decimos, y aquello que no tenemos miedo de decir, afecta en las decisiones que se tomen posteriormente, porque las puede tomar otros, pero también las puedo tomar yo. Autorizar un avión sanitario para hacer semejante traslado, coordinar con las fuerzas de seguridad para que la ambulancia, escoltada por las fuerzas de seguridad, pueda recorrer todas las avenidas principales de Mar del Plata para unir el materno infantil con el aeropuerto, y que todo eso suceda en menos de 1 hora y media, porque según los médicos no podía estar tanto tiempo lejos de uno de los 2 hospitales, es una decisión política. Que haya 500 horas más de guardia para enfermeros en hospitales públicos es una decisión política. Que ese avión tenga combustible el día que tenía que usarse es una decisión política. Que los profesionales sean reconocidos como tales, se les dé la capacitación en universidades públicas, es una decisión política. Pero si vamos a estar siempre con los ojos puestos en escondernos o seguir creyendo que la política es sucia, de que eso no se habla, de que hablar de lo público es como hablar de algo chino, ¿no? Lo que viene, que dura 3 meses y se rompe. Hablar del Estado, de lo público, estuvo cargado y está cargado siempre de ese sentido. Está en nosotros poder contribuir desde nuestro lugar en la transformación de esa realidad.
Porque nosotros tenemos una gran ventaja. Nosotros tenemos el don del consejo. Nosotros sabemos qué es el don del consejo. Lo tenemos bien claro. Lo vivimos al don del consejo. Si además de tomar decisiones ocupando esos espacios públicos, esos espacios de poder, ese poder que era uno de los ejes de discusión de los contractualistas, de Rousseau, de Locke, de Hobbes, que parecen como una entelequia, una historia ya lejana que a nadie toca, que no es directa la relación y el vínculo, sí, es en primera persona. Las decisiones alguien las tiene que tomar. Y esas decisiones se toman con conciencia. Y si encima nosotros las podemos tomar con el don del consejo y hacer una práctica política, que como nos decía Francisco, el Papa Francisco, es una de las manifestaciones más altas, más elevadas de la caridad. Quieren tomarlo como usar un poco del poder del Estado para ser partícipes de la labor de justicia y de amor del Padre. Puede ser. ¿Quieren tomarlo como un apostolado? ¿Ocupar esos lugares para vivir su apostolado? Puede ser. Pero en cualquiera de las dos circunstancias, o otras circunstancias que ustedes estén viviendo personalmente, lo que no puede faltar es actuar con el don del consejo, el discernimiento, que esas circunstancias que hace que tomemos alguna decisión particular, que tiene que ver conmigo, pero también tiene que ver con la salud de esa bebé que estaba en viaje, con la contención y el apoyo de esos padres, con la preocupación y la inteligencia de esos médicos, con la vocación de los enfermeros, con la higiene de los maestranza. Son decisiones políticas que nosotros deberíamos tomar cuando estamos frente a esas circunstancias con el don del consejo. Tenemos esa chance. Yo vengo de jugar al rugby y el esfuerzo colectivo que muchas veces se hace para empujar y empujar y empujar y empujar para ganar 1 metro más es un montón. Y a veces es un logro para el equipo poder sostener ese metro de ventaja que ganamos. Eso es el don del consejo. ¿Cuánto puedo aportar? ¿Desde dónde? ¿Desde qué perspectiva? El ojo sano, que ustedes saben, el ojo sano, con el que voy a mirar esa realidad para ser consciente y tomar la mejor decisión posible para ayudar, contener, beneficiar, salvar la vida de otra. Esa niña de las que les hablaba recién es mi sobrina. Ayer me mandó un video que estaba amasando plastilina y escribiendo su nombre sobre una hoja, haciendo un collage. Pero si en la guardia del Hospital Municipal de Miramar no había médicos de guardia, eso hoy no hubiese pasado. Si la comunicación directa entre profesionales y recibirla de la forma que la recibieron, y el traslado, y la ambulancia, y las ruedas de la ambulancia, y pagarle a los proveedores que dan suministro de repuestos a la ambulancia, las horas extras, las horas de trabajo del ambulanciero, el contrato del ambulanciero, el piloto, el avión, la obra social, el Instituto de Obra Médico Asistencial de la provincia, el que hace los trámites, firmar un papel, firmar otro, traer una fotocopia, llevar, mientras tu hija está internada sin diagnóstico y con paros cardiorrespiratorios, con sus 5 años, cada 3 o 4 horas. Hay que ser padre o madre para aguantársela y tener que ir a firmar un papel en la administración pública. Pero sí, y gracias a esos esfuerzos, se hizo el traslado y ella llegó al hospital. Entonces, de una guardia en el hospital hasta el materno infantil, pasando por el Garrahan durante 1 mes y medio de coma inducido entubada, hasta tener hoy un collage con su nombre, con las letras hechas en plastilina de mi sobrina,
significa que en el medio hubo muchos de esos actores sociales que entienden el Estado y que además miran con el ojo sano y reconocen que sus decisiones son decisiones que afectan a la vida de los otros. Esas decisiones que afectan a la vida de los otros deberíamos tomarlas nosotros, como cristianos, ocupar también esos lugares, animarnos a esa política, cargarla nuevamente de sentido, rehabilitar la política, rehabilitar la práctica política y ser nosotros los próximos que diseñemos en menor medida o en mayor medida las próximas políticas públicas que le salven la vida a otra. Comprométanse con ustedes y confíen siempre en la sabiduría del Padre.